Gloria, gloria al Señor. Dios continúe bendiciendo la vida de los hermanos, amigos que nos escuchan. Dios bendiga de una manera especial nuestros hermanos pastores asociados y el grupo de adoración en Acore que ellos dirigen. Realmente estamos alegres, contentos de estar nuevamente en la casa del Señor, aunque no como estamos acostumbrados de tener todos los hermanos casa llena cada domingo, cada día de reunión, pero debido a todos los acontecimientos que ya no tenemos que seguir abonando sobre ellos, pues nosotros estamos limitados a lo que realmente podemos hacer para gloria del Señor. A todos los que nos ven a través de esta plataforma de Facebook Live, queremos decirles que somos la Iglesia Cristiana de Esperanza y puede invitar a otras personas, a otros amigos, para que también sean partícipes de esta bendición de poder disfrutar hoy del servicio que nosotros acostumbramos tener cada domingo y que estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde nuestro templo, ubicado en el 820 norte de la calle, en el 820 de la calle 9 en la ciudad de Reading, Pensilvania. Así es que una vez se normalice toda esta situación y si no tienes un lugar donde congregarte y adorar al Señor, te invitamos para que sea parte de nuestra gran familia de Nueva Esperanza y te vamos a recibir aquí con mucho amor y vamos a darte el alimento espiritual que cada persona necesita para mantener una buena relación con el Señor. Felicito a los diferentes hermanos que han establecido algún tipo de actividad a través de alguna plataforma digital. La iglesia sigue teniendo su escuela bíblica los martes desde la plataforma de WhatsApp y el grupo Su Arte en Mí inició una serie de reflexiones este viernes para que usted también sea partícipe de ella. A las 7 de la noche los viernes el Ministerio de Su Arte en Mí también está trabajando con algunas reflexiones y enviándonos alguna palabra que podamos reflexionar en este tiempo difícil. Hoy vamos a tener nuestra participación en la predicación de la palabra y hoy vamos a utilizar un pasaje muy conocido por muchas personas que constantemente se ha predicado de él y hoy yo lo quiero tomar como punto de partida para lo que queremos compartir hoy. Está en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 5. Para todos aquellos que nos conocen y los que no nos conocen, soy el pastor Ferdinand Vargas, soy el pastor de la Iglesia Cristiana Nueva Esperanza, por la gracia del Señor. Aquí estamos trabajando en este ministerio durante ya 16 años. Dios nos ha bendecido y estamos con un grupo de hermanos que amamos de una manera especial, los extrañamos a todos los que están desde su casa viéndonos, mis abrazos, mis saludos para toda mi amada iglesia y a los amigos que se unen a esta transmisión, les saludo y les doy un fuerte abrazo de mi parte personalmente. Quiero ir con ustedes entonces a Lucas capítulo 19, verso número 5 y la expresión bíblica en Lucas capítulo 19, verso 5, dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. La porción bíblica que tomé está de la versión traducción del lenguaje actual. Repito la expresión bíblica de Lucas 19:5.
Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Y vamos a estar hablando bajo el tema una invitación diferente. Padre, gracias por tu palabra. Mira a los amigos que nos escuchan y nos ven a través de este medio que ha sido muy efectivo en este tiempo difícil. Gracias por todos los que se conectan y todos los que van a estar escuchando esta palabra. Fortalece sus vidas y ayúdanos a nosotros a seguir manteniendo este foro, esta predicación, para fortalecer a los necesitados. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén, amén. En la mañana de hoy, yo quiero compartir con todos los que nos están escuchando a través de esta plataforma de Facebook Live, lo que después de haber orado, después de haber buscado y reflexionado bastante referente al mensaje que iba a traer en el día de hoy, me sentí atraído por el Señor a este pasaje bíblico. El Señor me llevaba a reflexionar sobre los años pasados, los años de nuestro comienzo, los años en que entregamos nuestra vida al Señor y de la manera y la forma en que teníamos ese gran deseo y seguimos teniendo el deseo de predicar la palabra del Señor. Y recuerdo, mi mente me llevaba al recuerdo, la manera y la forma en que nos disponíamos en cada lugar a pregonar esta verdad de la palabra. Y este pasaje era muy común en los mensajes que se tenían o que se traían al público, especialmente en los servicios evangelísticos que hacíamos cada viernes o sábado allí en la comunidad de Puerto, Marismilla o en algún sector en el cual el pastor se sentía inclinado a llegar con la palabra del Señor. Y recuerdo esos principios y recuerdo el deseo que siempre debe caracterizar al pueblo cristiano, y es que otros conozcan la verdad que usted ha conocido. Por la gracia de Dios, hoy voy a cumplir, o en estos días, estos meses, vamos a cumplir cerca de 42 años sirviéndole al Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra que nos ha mantenido todavía en esta línea de servicio para Dios. Algo interesante que yo pensaba mientras leía el pasaje bíblico es el tema que íbamos a utilizar para esta enseñanza o esta predicación. Y yo preguntaba dentro de mí, le decía: Señor, ¿cómo vamos a presentar el mensaje? ¿De qué forma vamos a presentar el mensaje? Y cuando empezamos a reflexionar sobre lo que está aconteciendo en este momento en el ministerio de Jesús, nos dimos cuenta que esta es una invitación diferente, es una invitación inusual. Por lo regular, cuando usted quiere que alguien vaya a su casa, usted es el que cursa la invitación, usted hace la invitación porque desea que alguien esté a su casa. Es poco usual de que alguien le diga a usted: yo quiero ir a tu casa. Y a veces lo tomamos como hasta atrevido, como algo que la persona no se percató de tomar ciertas
distancia o cierto respeto hacia su persona, hacia su familia, pero ¿por qué él se invita por sí solo como si esa fuera su casa? Podrían ser algunas de las expresiones que nosotros tendríamos en nuestra mente para decir. Sin embargo, quise ponerle este tema a la plática de hoy porque esta invitación es totalmente diferente. ¿Por qué es totalmente diferente? Porque Jesús quien le dice a Zaqueo, es necesario que yo me hospede en tu casa. Mire cómo lo traduce como lo define la traducción del lenguaje actual. Algunas versiones dicen es necesario que yo pose hoy en tu casa o que yo esté hoy en tu casa, pero la traducción del lenguaje actual dice es necesario que yo me hospede. Cuando hablamos de hospedarse estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de quedarse. Estamos hablando de un compromiso mayor, estamos hablando de que hay que prepararle un cuarto a la persona, estamos hablando de que hay que darle quizás comida, que hay que darle lo esencial para tomarse un baño, para todo ese tipo de cosas que nosotros preparamos cuando tenemos un huésped en casa. Y es Jesús el que le dice, es necesario que yo me hospede en tu casa hoy. Si alguien viene y le dice a usted eso, realmente usted le diría, yo no estoy preparado para recibirte en casa. Yo no te he invitado a mi casa. Podrían ser algunas de las cosas que se le ocurrirían a usted a decirle a esa persona. Sin embargo, en la mañana de hoy yo quiero compartir con ustedes esta experiencia de Jesús con este personaje llamado Zaqueo. Nos dimos cuenta que por la gracia y por la misericordia de Dios, fuimos llamados a este ministerio y que en el transcurso del correr de los años, en el llamado pastoral, uno se preocupa por la salud espiritual de la congregación que Dios ha puesto en sus manos y estos temas como que no se tocan mucho porque son temas que se tocan más bien cuando uno va al aire libre, cuando va quizás a un hogar donde todavía no conocen al Señor. Y esto comenzó a complicarme a mí el panorama de esta palabra y es el por qué Jesús es el que le dice a Zaqueo, es necesario que yo pose o me hospede hoy en tu casa. Interesante que podemos descubrir que cuando usted tiene una responsabilidad como la que tienen todos los pastores, nosotros nos encargamos de alimentar la necesidad espiritual que tiene la iglesia y cuando llegan personas que no conocen al Señor, nosotros le hacemos la invitación para que reciban al Señor como su Salvador personal y comenzamos a educarle. De tal grado, de tal manera que entonces la predicación suya va más dirigida a la enseñanza del pueblo para que el pueblo pueda aplicar las verdades de la palabra del Señor a su vida diaria. En el caso del evangelismo, la cosa es totalmente, el panorama es totalmente diferente porque usted quiere alcanzar a los pecadores para el Señor. Una vez los tiene en casa, entonces usted los educa. Pero lo primero es alcanzarlos para el Señor. Y en esa dinámica estaba mi mente diciendo, ¿cómo vamos a presentar este mensaje en el día de hoy? Si fuera que estuviésemos con toda la congregación, quizás el mensaje fuera un mensaje de enseñanza, pero tenemos hoy el privilegio de estar alcanzando personas que quizás no se congregan en ningún sitio o en algún tiempo se congregaron en alguna iglesia. Los afanes de la vida le llevaron a olvidarse un poco de aquella experiencia de salvación, a alejarse de la casa del Señor, a alejarse del Señor mismo y abandonar el compromiso que una vez hicieron de servirle al Señor. Por tanto, a ti, amigo, que me estás escuchando, que estás apartado del servicio al Señor, que has dejado al Señor en un segundo plano porque tienes demasiados intereses personales, porque tienes demasiadas cosas que hacer, porque tienes tu plato demasiado
lleno para cosas que hacer y el Señor lo ha relegado para una ocasión cuando sea el tiempo. Déjame decirte que hoy es el tiempo aceptable para recibir al Señor. Hoy es el tiempo aceptable para tú volver y tomar el lugar que Dios te había dado y te había otorgado cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador personal. Interesante que a nivel mundial podríamos abarcar casi todo el mundo. El entorno familiar se ha desaparecido. Hasta antes del fenómeno del COVID-19, los hogares eran aeropuertos, donde los padres llegaban en un vuelo, los hijos salían en otro, quizás se veían y se saludaban, pero no había comunicación ni comunión entre la familia. No había ese calor humano que debe caracterizar el hogar. Y los hogares se convirtieron en aeropuertos de entrada y salida de los diferentes miembros. Este fenómeno que hoy ha llegado a cada punto sobre la faz de la tierra, nos ha obligado a regresar al principio de lo que el Señor realmente establece como punto de partida para la vida del ser humano, el seno familiar. Y el seno familiar es importante porque es en casa donde se aprenden valores. Es en casa donde vemos el compartir de papá y de mamá y de los hermanos para acentuar lo que es el respeto, el amor mutuo y lo que caracteriza el valor de una familia. Es importante que nos demos cuenta que como estamos tan ocupados en nuestros quehaceres diarios, lamentablemente no tenemos familia, tenemos lugares donde pernoctamos, pero muchas veces nos sentimos extraños dentro de nuestra misma familia. A veces papá no conoce a su hijo, a veces el hijo no conoce a papá o no conoce a mamá. A veces no tenemos un tiempo para quizás dialogar y hablar algunos problemas que nos pueden estar ocasionando algunos trastornos en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo. Pero Dios, en su sabiduría, Dios, en el deseo que quiere volver a enseñarnos la importancia de la familia, hoy nos ha visitado, nos ha permitido que nos visite un fenómeno como COVID-19. Y es en ese entorno donde la familia ha tenido que volver a unirse. Ha tenido que volver a aquellas actividades que nos caracterizarían si fuéramos o quisiéramos ser una familia fuerte. El pasaje que hemos escogido en esta mañana habla de un hombre que no era muy querido por nadie. Habla de un hombre que tenía cierta reputación y cierta fama en la comunidad donde vivía, porque este hombre tenía una posición desde el punto de vista político, una posición de importancia. Era el director de la recaudación de los impuestos en su región. Era un secretario de Hacienda. ¿A cuánto le gusta recibir cartas del IRS? ¿A cuánto le gusta recibir en mi país, Puerto Rico, una carta de Hacienda diciendo que usted debe? ¿A cuántos de nosotros ese tipo de correspondencia no nos agrada? ¿Cuántas veces he escuchado yo los comentarios de mis hermanos puertorriqueños
que ellos no quieren tener propiedades en Estados Unidos, porque en Estados Unidos nunca las propiedades son de ellos, porque siempre tienen que pagar impuestos al gobierno, y si no tienen cómo pagar los impuestos, pierden las propiedades. Cuán odiados son los colectadores de impuestos. Nadie los quiere, pero son necesarios. Usted le encanta y pone una sonrisa de izquierda a derecha o de derecha a izquierda cuando en enero le llega el informe de lo que usted ganó, va a su preparador de impuestos y el preparador de impuestos dice que a usted le van a devolver dinero. Y hay gente que hasta trampa hace con esas cosas. Eso es otro tema y eso es otra predicación. Pero Zaqueo era el que coleccionaba los impuestos, no era muy querido. Zaqueo tenía otra dificultad que la Biblia lo describe. Zaqueo era muy pequeño de estatura. Su estatura no le ayudaba a ver cuando había alguna actividad donde mucha gente se unía para participar o estar en esa actividad. Jesús de Nazaret, su fama se está mencionando en todas las regiones, y Jesús de Nazaret quiere visitar la región donde vive Zaqueo. Interesante que donde quiera que Jesús iba, Jesús recibía demasiado apoyo. Mucha gente quería estar alrededor de Jesús. Zaqueo se enteró de que Jesús iba para su área, quería estar o ver qué era lo nuevo que enseñaba este maestro. Y Zaqueo se propone llegar hasta donde estaba Jesús. Cuando Zaqueo se da cuenta de que se le hacía imposible llegar hasta donde estaba Jesús, utilizó una estrategia que cualquiera pues se le ocurre. Yo vi a mi pastor en estos días que se le ocurrió transmitir un mensaje desde la azotea de su casa. Y allí pudo llegar a todos los vecinos y a la comunidad. Como estamos acuartelados y no tenemos forma de cómo predicar el mensaje, él se inventó, o Dios le dio una revelación, o le llegó el deseo de subirse a la azotea de su casa, poner unos altavoces y predicar la palabra del Señor. Dios bendiga a Guillermo. Dios lo bendiga de una manera especial. Pero Zaqueo dice, pues no puedo llegar por mi estatura donde está Jesús, yo voy a buscar alguna estrategia cómo llegar donde él. Había un árbol de higos cerca de donde iba a pasar Jesús y Zaqueo se da prisa a subirse al árbol. Zaqueo posiblemente en un tiempo fue atleta y tenía habilidades no todo el mundo tiene habilidad de subirse a un árbol. Me imagino que quizás Zaqueo era de poco peso, porque los que estamos un poquito llenos de libras, se nos hace también difícil subirnos a diferentes superficies altas. Pero Zaqueo utilizó quizás todo lo que estaba a su alcance, se subió al árbol, pero antes que Zaqueo se subiera al árbol, ya Jesús sabía quién era Zaqueo. Antes que Zaqueo tuviese la intención de ver a Jesús, ya Jesús sabía quién era Zaqueo. Y conociendo el deseo que tenía Zaqueo y conociendo la necesidad que tenía este hombre, no solamente sigue con la multitud, sino que se detiene en un momento en su caminar. Y deteniéndose en su caminar, mira hacia el lugar donde Zaqueo había llegado. Y es donde le hace a esta expresión del versículo número 5. Zaqueo, bájate ahora mismo. Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Yo me imagino que la gente que estaba alrededor de Jesús se quedaría perplejo, confundidos, y quizás alguno de ellos diría, ¿por qué el Señor se preocupa por esa persona que nosotros no lo queremos a nuestro alrededor?
Y nosotros que le hemos seguido y que hemos estado con Él y que hemos recibido que nos aprieten, que nos empujen y que nos hagan tantas cosas, ¿por qué no se queda en mi casa? ¿Por qué no decide ir a mi casa? Porque el Señor va donde hay necesidad. Y la palabra de hoy está llegando donde hay necesidad. Y Dios ha permitido que COVID-19 te deje en tu casa y que tú estés escuchando esta palabra, porque el Señor quiere entrar y penetrar en tu casa y quedarse en tu casa. El Señor lo que quiere es que usted y yo nos detengamos en ese caminar desenfrenado que llevamos, que usted y yo nos detengamos en el paso de la vida y entendamos y sepamos y nos demos cuenta que más allá de un hogar, que más allá de una casa bonita, que más allá de un buen trabajo, que más allá de prenda, que más allá de ropa, que más allá de todas las cosas que nosotros podamos tener y poseer, nosotros necesitamos volver a ser familia. Nosotros necesitamos volver a ese hogar y necesitamos en ese hogar demostrar y enseñarle a nuestros hijos que hay un Dios en el cielo, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que se preocupa, que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros, que hay un Dios que está interesado no solamente que tú vivas bien en este tiempo, sino que vivas bien en la eternidad, que pueda vivir con Él lo que es la vida eterna, porque Él fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y fíjense qué interesante, que Jesús le dice, yo me quiero quedar en tu casa hoy, Zaqueo. ¿Sabe, amigo que me escucha, hermano que me escucha? Jesús quiere quedarse en tu casa permanentemente. No por un momento nada más, no por el momento en lo que ocurre y pasa esta leve tribulación que ha tocado todos los hogares y toda la familia. Los gobiernos han hecho lo propio y lo decíamos la semana pasada. Los gobernantes deben estar desesperados buscando formas y maneras de cómo pueden resolver esta situación. Yo no quisiera estar ni siquiera en las medias de uno de los gobernantes. Están desesperados. Pero es Dios mismo quien nos está diciendo, necesito entrar a tu hogar. Jesucristo necesita entrar a tu hogar. Tú puedes tener una buena casa, pero no tienes familia. Tú puedes tener muchas joyas, pero no tienes familia. Tú puedes tener un buen trabajo, pero no tienes familia. Tú puedes tener todo lo que cualquier persona quisiera tener, pero no tienes familia porque te hace falta Cristo en el hogar. Te hace falta Jesús en tu casa. Y hoy Jesús te está diciendo, yo me quiero quedar en tu casa. Ahora que está pasando por esta tribulación, yo quiero estar en tu casa. Yo me quiero hospedar en tu casa. Pero después que pase todo esto, yo quiero permanecer en tu casa. Yo quiero permanecer en tu casa. No es para que lo desplace. No es para que le diga, ya esto pasó, ya te puedes ir, Jesús. Como mucha gente cuando vienen y tienen una crisis o tienen un problema, simplemente encuentran en Jesús la salida para su problema y después le dicen a Jesús, sigue tu camino, porque ya mi problema está resuelto. Detengámonos a pensar que Dios nos está deteniendo con algún propósito, para que valoremos más lo que Él ha hecho por nosotros. Esta semana, como dijo nuestra hermana Anaí en la apertura, comienza lo que en condiciones normales sería para el mundo religioso lo que llaman la Semana Mayor o la Semana Santa. Este era un periodo en tiempos regulares donde el que tomaba dejaba de tomar, donde el que practicaba diferentes estilos de vida que no agradan a Dios, hacían un alto, porque era Semana Santa. Se paraban frente a la pantalla
chica o la pantalla grande, depende del tipo de televisor que usted tenga, para ver lo que la gente de Hollywood o los diferentes mercados de películas han escrito, partiendo de la información que tienen en la Biblia, el sufrimiento, el martirio y lo que hizo Jesús durante esos días y esa semana. Y hay montones de películas que la gente comienza a llorar cuando las ve, que la gente dice que sí va a servir al Señor cuando ve que se pone en una cinta lo que la palabra de Dios dice. Y se sienten compungidos, se sienten comprometidos, se sienten dolidos y se mueven a quizás comprometerse con el Señor. Pero una vez encuentran que el sábado de gloria, como le llama la gente, o el domingo de resurrección, Jesús reaparece en la historia, se olvidaron del sacrificio del Maestro. Se olvidaron del sufrimiento de Jesús y volvemos al estilo de vida que estamos acostumbrados, a ofender a Dios, a faltarle a Dios, a desobedecer a Dios, a vivir la vida como si Dios no existiera. Pero esta semana, en vez de estar celebrando una semana mayor, estamos celebrando días en familia. Estamos celebrando la unidad familiar. Dios en el proceso nos ha llevado a reclusión en el hogar. Estamos de alguna manera en el hogar, en la casa. Estamos confinados sin haber cometido ningún delito, como yo le decía a los hermanos ayer en la reunión que tuvimos. Estamos confinados sin haber cometido ningún delito. Eso es lo que usted puede pensar en el ámbito natural, pero en el ámbito espiritual usted está confinado porque usted le ha faltado a Dios y de alguna manera Dios te está llamando la atención y te está diciendo que vuelvas al principio, que vuelvas al compromiso con tu familia y que vuelvas a tener a Cristo como personaje principal en tu casa, hospedado permanentemente. Si tú haces ese trabajo, esa tarea, y después de esta experiencia dolorosa donde el cuerpo ministerial ha perdido ministros, donde hermanos creyentes han perdido familiares, donde papá ha perdido hijos, donde hijos han perdido a papá y a mamá, donde hermanos han perdido algún hermano o algún familiar, donde todos estamos pasando por una crisis. En este momento debemos retornar y volver a donde Dios quiere que retornemos y volvamos. Vamos a volver al hogar, vamos a volver a Dios, vamos a volver a la palabra, vamos a permitirle al Señor que se quede permanentemente en nuestra casa. Vamos a permitir, aleluya, hospedar a Cristo en nuestro hogar, porque cuando hospedamos a Cristo en nuestro hogar, las cosas serán diferentes. Esta leve tribulación va a pasar, esto va a pasar en algún momento de nuestra historia, esto va a pasar, pero lo que nunca pasará es si tú te mueres sin Cristo. Lo que nunca pasará y no volverás a tener una segunda oportunidad es si tú desprecias el regalo de la salvación que Cristo te da y te atreves a enfrentarte a un mundo de pecado y viviendo en el mundo de pecado y morir desgraciadamente sin Dios, sin fe y sin esperanza. Vivir la eternidad sin Cristo es equivalente a vivir la eternidad en condenación. Y vivir la eternidad en condenación no es nada placentero.
La Biblia relata a Jesús en su ministerio una experiencia que va a ser el futuro de todos los que viven sin aceptar a Cristo como su Salvador. Cuando vemos y nos encontramos la parábola de Lázaro y el hombre rico, nos damos cuenta de que hay una gran verdad que encierra esta gran enseñanza de Jesús. Hay dos lugares para los que vivimos sobre la faz de la tierra. Uno es vivir cerca del Señor y uno es vivir separado del Señor. Y la parábola enseña claramente que el que está viviendo separado del Señor desea vivir en el lugar que viven los que están conviviendo con el Señor. Pero lamentablemente yo llamé a una prédica hace muchos años cuando yo empezaba, llamada sin respuesta. Porque el hombre rico quería que Lázaro pasara, aunque fuera su dedo mojado por sus labios, porque el lugar donde estaba siendo atormentado. La respuesta a esa solicitud fue denegada, no se le permitió. Es ahora que estamos vivos, ahora que podemos decidir, ahora que podemos relacionarnos, ahora que podemos hacer compromiso, ahora que podemos realizar pacto con Dios, es ahora cuando tú necesitas amistarte con Dios si tú quieres vivir la eternidad con Dios. No es después. Lamentablemente los religiosos nos han engañado que después que te mueres te rezan 9 noches y te sacan de pena y te llevan a descansar. Mentiras del diablo. Si usted se murió sin Cristo, usted no va a vivir la eternidad con Cristo. Si usted se murió y usted partió de este mundo sin haber tenido una relación con Jesucristo, no espere vivir la eternidad con Cristo. Es una verdad cruda que hay que decirle a la gente. La única manera de usted vivir la eternidad con Cristo es ahora aceptando a Cristo como su Salvador personal y que usted empiece a vivir y a dar frutos dignos de arrepentimiento porque usted quiere tener una buena relación y vivir la eternidad con el Señor. Déjeme decirle, amado amigo, amado hermano, que hoy el Señor te hace una invitación diferente. Tú no estás invitando al Señor a tu casa. El Señor te está invitando a quedarse en tu casa hoy. El Señor te está pidiendo, ábreme la puerta, yo quiero entrar a tu casa. Estás con toda tu familia, estás con todos tus hijos. ¿Cuál mejor tiempo, qué mejor momento que ahora mismo yo llegar y entrar y estar en armonía, estar en comunión con toda tu familia? ¿Qué mejor momento que ahora que las autoridades nos han dicho no puedes salir, te tienes que quedar en casa? Hay reuniones de familia, hay compartir de familia. Hemos vuelto con la familia a la mesa, hemos vuelto con la familia al diálogo franco todos los días. ¿Qué mejor momento ahora decirle al Señor, Señor, como dijo Josué, ustedes escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Qué mejor decisión que decir, yo estoy interesado, dispuesto a recibir a Jesús en casa y que Jesús se quede en casa permanentemente? Hoy es un gran día para que tú tomes esa decisión y hoy es un gran día para que comience. Quiero ir cerrando el mensaje, porque no queremos ser muy extensos. Queremos concentrarnos en lo que Dios puso en nuestro corazón. El Señor quiere
permanecer en casa. El Señor quiere permanecer en casa. Tú tienes derecho a decidir si lo recibes y le haces un aposento, como se lo hizo aquella mujer al profeta, para que descansara y estuviera. Si tú le haces un aposento en tu corazón para que el Señor permanezca en tu vida constantemente y para que el Señor viva en tu vida permanentemente. Si tú decides recibir al Señor como huésped en tu casa para que viva permanentemente, Él te va a garantizar vivir en la casa de su Padre permanentemente. Vuelvo y te repito, si tú hoy decides permitir al Señor que entre a tu casa y se quede permanentemente en tu casa, Él te garantiza que tú vas a vivir en la casa de su Padre permanentemente. Pero para tener derecho a eso, tú necesitas permitirle a Jesús entrar y permanecer en tu casa. Cuando tú le permites a Jesús entrar y permanecer en tu casa será diferente. Ya no serán 4 paredes, ahora será un hogar. Ahora el perfume que traerá la presencia de Dios a tu familia traerá paz, traerá alegría, traerá armonía, traerá amor entre los que conviven en esas 4 paredes, traerá respeto, traerá consideraciones, traerá compromiso. Esta decisión tiene demasiadas cosas para ofrecerte que el mundo no te puede ofrecer, que el diablo no te puede ofrecer. Esta decisión de permitirle a Jesús que sea hospedado en tu casa permanentemente va a traer grande bendición a ti y a tu familia. Pero tú tienes que decidirlo. Tú tienes que escogerlo. Tú tienes que hoy detenerte, porque no te queda otra opción que detenerte en tu casa, quedarte en casa. Pero si estás escuchando este mensaje, detenerte en tu pensamiento y detenerte en tus maquinaciones y detenerte en tu manera de ver la vida y detenerte y decir: yo necesito al Señor permanentemente, no solamente en estas 4 paredes de mi casa, yo necesito al Señor en mi corazón, en mi mente, yo necesito al Señor en mi vida, yo necesito para que el Señor dirija y me ayude a dirigir a esta familia. Si hoy le permites al Señor entrar a tu vida será totalmente diferente. Si hoy decides recibir al Señor, permite hospedarlo al Señor en tu casa permanentemente, tu familia será otra, tu vida será otra. Sacarás a quien se sigue hospedando sin tu permiso, a Satanás, que se hospeda en tu casa sin el consentimiento tuyo, que entra porque dice la Biblia que Él vino a matar, a robar y a destruir, pero vas a permitir que el dador de la vida entre, que Jesucristo entre, que el amor entre, que la vida entre, que el gozo entre. Vas a permitir que la paz entre. Aquel que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, va a entrar a tu casa, va a entrar a tu hogar, va a entrar a tu familia, va a cambiar, va a transformar el entorno de tu casa, de tu familia.
Y serás un nuevo hombre, serás una nueva mujer, serás un nuevo hijo, serás una nueva hija, serás un nuevo hermano, serás una nueva hermana. Serás diferente, porque tiene a Cristo permanentemente hospedado en tu casa. Él te hace una invitación diferente. No que tú lo invites a tu casa, sino que Él se invita para estar en tu hogar permanentemente. Dale una oportunidad. Dale una oportunidad a Cristo y déjalo habitar en tu hogar permanentemente. Déjalo habitar en tu casa permanentemente y tu vida será totalmente diferente. Te lo garantizo. Él llegó a mi casa hace 42 años. Yo no he permitido que Él se vaya. Me ha permitido criar 3 hijos, tener una familia y ser responsable de una comunidad de fe que Él me ha encomendado. Y quiero seguir teniendo como huésped permanente en mi casa a Jesucristo. Y no solamente en las 4 paredes de mi hogar, en mi corazón, en mi mente, en mi vida. Quiero que Cristo permanezca hasta el último día, hasta el último suspiro, aquí sobre la faz de la tierra, porque cuando despierte, despertaré en la eternidad con Él. Esto no es solo para nosotros, es para ti también. Amado amigo, te invito. Dios te bendiga. Dios te guarde. Esta es la Iglesia Cristiana Nueva Esperanza, su pastor Ferdinand Vargas. Le invitamos a que se comunique con nosotros, a que nos visite, o que en este momento, si quieres hacer un pacto con el Señor, te invito. Donde esté, quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido alejado de ti. Reconozco que no te he tenido en consideración y que no te he permitido entrar a mi casa, tanto a la casa física como a esta casa que tú mismo nos has formado, a este cuerpo y a mi mente. Hoy quiero hacer un alto y quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Y quiero que te quedes permanentemente en casa. Perdóname mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no permitas que nadie pueda borrarlo. Ayúdame a vivir, buen Dios, los años, los días, los meses, semanas que me resten vivir en esta tierra, abrazado de ti. Porque separado de ti nada puedo hacer. Ayúdame a mantenerme firme. No tengo lugar donde adorarte. Guíame a un lugar, a una iglesia, donde pueda conocer nuevos hermanos, nueva familia, donde me puedan ayudar a crecer y a seguir amándote con todo el corazón. Gracias, Dios. Gracias por recibirme en tu familia. Gracias por salvarme. Gracias. Gracias. Por favor, permíteme mantenerme fiel a ti. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos.